La notación O grande, que también se conoce como la notación O mayúscula o asintótica, nos permite ayudar a describir el comportamiento de una función al límite. Aplicándolo más a nuestro enfoque como pues de programación, esta notación nos ayuda a describir el comportamiento de un algoritmo, ya sea en tiempo, o sea, cuántas unidades de tiempo tarda en ejecutar el algoritmo, o en memoria. Todo esto basado en la cantidad de elementos que recibe y opera. A esto se le conoce como la complejidad del algoritmo. Esta forma de medir el algoritmo no tiene en cuenta el entorno sobre el que se está ejecutando, es decir, no tiene en cuenta ni los computadores, no tiene en cuenta ni la interfaz en la que se está programando. Por ejemplo, yo podría ejecutar un algoritmo en mi computador, que mi computador no es muy rápido que digamos, y puede que este algoritmo se esté demorando unos 3 segundos. Si yo lo ejecuto en un servidor o en una máquina muy potente, puede que esto se demore 0.2 segundos. Ahí podemos decir que la unidad de tiempo que es la diferencia que hay del 3 segundos a 0.2 segundos, es c, donde c es una constante que depende de los factores del entorno donde se está ejecutando. Una forma de determinar la complejidad del algoritmo es observar las acciones que realiza. Por ejemplo, si es una ecuación matemática simple, se puede decir que tiene complejidad constante o 1. En cambio, si se necesita recorrer un arreglo lineal de n elementos, se puede decir que tiene una complejidad lineal de O sub n, o grande de n. Por otro lado, si se tiene que recorrer una matriz cuadrada de n por n elementos, este algoritmo tiene una complejidad cuadrática, o sea, O de n cuadrado. Y así sucesivamente, si se tiene que recorrer una matriz de n por n, y por 4 y por 5 sería ON a la 3 y a la 4 y a la 5. Otra de las complejidades más utilizadas es la de ON logaritmo de n, que se presenta en algunos algoritmos que van dividiendo y descartando partes del problema, como por ejemplo una búsqueda binaria o un ordenamiento quicksort, que eso lo veremos más adelante. Ahora bien, acá nosotros podemos observar un ejemplo, dada la función f de n a la 3 más 3n más 1 menor o igual a 3n más 3n. Bueno, básicamente se tiene que seleccionar las constantes que se están utilizando, las constantes c, que son las que se tienen que descartar. ¿Y qué es lo que nos queda? Después de hacer la sumatoria, nos queda o n a la 3. Pero pues la ecuación sigue siendo una ecuación lineal. Para la notación O grande, nosotros tenemos que tener en cuenta que este es un ejemplo. Digamos, tenemos un medio de n más 1, que es igual a un medio de 2n al cuadrado más un medio de 2n. Todos los coeficientes serán eliminados, entonces nosotros vamos a obtener n al cuadrado más n, y los factores más pequeños también van a ser eliminados, es decir, el n se va y solo queda el n cuadrado. Entonces la notación correspondiente es f de n es igual a o de n al cuadrado. Unas propiedades de la notación O grande. Entonces tenemos que para operar las ecuaciones O grande, o las notaciones O grande, tenemos que C es una constante, por la notación O grande es igual a la notación O grande. Es decir, como habíamos explicado anteriormente, la constante no se va a tener en cuenta. O de Fn más O de Gn, teniendo en cuenta que O de F y O de G son dos algoritmos diferentes, nos da O de Fn más Gn. Lo mismo pasa con la multiplicación,
y con el logaritmo para a y b menor que 1, perdón, mayor que 1. Acá nosotros miramos la sumatoria desde i igual a 2 hasta n del logaritmo de i es igual a o grande n logaritmo de n. Como anteriormente les había explicado, el algoritmo O de n o O de n logaritmo de n representa algunos algoritmos que van descartando partes del problema. Pero bueno, algunos algoritmos de eso los veremos más adelante. Ahora, vamos a ver un poco cómo son en Java la complejidad de las sentencias básicas. Básicamente, vamos a analizar la complejidad de un método no recursivo que se han aplicado las propiedades de la notación O. Entonces, básicamente, vamos a tener las siguientes consideraciones relativas al orden que se tienen en las sentencias. Fundamentalmente, las estructuras de control son: la sentencia de asignación son de orden constante O sub 1. Y pues nosotros cuando nos referimos a O sub 1, quiere decir que es una complejidad constante. La complejidad de una sentencia de selección es el máximo de las complejidades del bloque then y del bloque else. La complejidad de una sentencia de selección múltiple switch es el máximo de complejidades de cada uno de los bloques case. Para calcular la complejidad de un bucle condicional o automático, se ha de estimar el número máximo de iteraciones para el peor caso. Entonces, la complejidad del bucle es el número del producto de iteraciones por la complejidad de las sentencias que forma el cuerpo del bucle. La complejidad de un bloque se calcula como la suma de las complejidades de cada sentencia de bloque. Y por último, la complejidad de la llamada de un método es de orden 1, complejidad constante. Es necesario considerar la complejidad del método invocado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo sencillo en Java, que es básicamente un if. Si x es mayor a y, bueno, primero se declara el doble mayor x y doble y se hace una validación. Si x es mayor que y, retorna x. Si no, retorna y. Básicamente está devolviendo el número mayor entre esos dos. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre los métodos recursivos. Un método recursivo es aquel que se llama a sí mismo, bien sea directa o indirectamente. Hay dos tipos de métodos recursivos. El directo es aquel que se llama a sí mismo dentro de la operación. Pero cuando hablamos de un método indirecto, es como cuando, por ejemplo, un método f de x está llamando a un método p de x y este llama de vuelta a f de x. Básicamente es como cuando estábamos viendo en diapositivas anteriores un bucle anidado. Entonces podemos decir que el tipo directo es el que se llama a sí mismo y el indirecto es el que es un bucle anidado. Bueno, estas es como las condiciones para la terminación de una iteración. Una iteración utiliza bucles y un bucle es la parte de un código que representa el final o por decirlo así, volver a utilizar la iteración. Las iteraciones tienen que ser fáciles y consumir la menor cantidad de memoria en el desarrollo de esos métodos. Vamos a ver un algoritmo que se llama divide y vencerás. El algoritmo divide y vencerás está definido recursivamente. Se puede llamar a sí mismo y básicamente lo que busca es dividir
en su mayor parte para encontrar el elemento que está buscando. Digamos, se puede tomar si lo buscamos como un algoritmo de búsqueda o para resolver un problema. Por ejemplo, digamos que yo necesito encontrar la pieza de un rompecabezas. Entonces, puedo hacer por el método de divide y vencerás que empiezo a desarmar piezas del rompecabezas, desarmándolas por los extremos hasta que encuentre la pieza que estoy buscando. Bueno, eso lo veremos en ejemplos más adelante, no con este ejemplo, sino un método de búsqueda. Estas son las torres de Hanoi, que es básicamente otro método recursivo que, como ustedes pueden ver en el dibujo, muestra la forma en la que se debe resolver. Se dice que solo se puede mover una pieza y en un palito. Entonces, pues, como ustedes pueden observar, primero tiene que pasar la ficha de arriba, la tiene que pasar a la mitad. Después tiene que pasar la segunda a la tercera, la que estaba en el segundo palo al tercer palo, y así sucesivamente hasta completar el ciclo. Todo eso se puede representar con un algoritmo de iteraciones. Ahora bien, la búsqueda binaria. La búsqueda binaria es cuando se divide la tabla en tres: la parte baja, la parte alta, la parte central y, por último, nosotros tenemos una llave. La llave se utiliza pues para el argumento que nosotros vamos a tener de búsqueda. Por ejemplo, el ejemplo del rompecabezas. Entonces, hay una parte superior, una inferior y el centro. Y nosotros tenemos que asignar esa llave lo más aproximada al centro. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a desarmar hasta que encontremos la llave. Backtracking. El backtracking es un algoritmo, por lo general se utilizan ejemplos de, de piezas de ajedrez, como está el del movimiento del caballo o el de las reinas, que básicamente explica que nosotros cuando vamos a hacer una iteración, por ejemplo, estamos intentando colocar la mayor cantidad de reinas posibles sin que éstas entren en jaque consigo mismas o sin que éstas se coman. Entonces nosotros podríamos colocar una en la parte superior izquierda del tablero. ¿Y qué es lo que hace el backtracking? Empieza a mirar cuadro por cuadro y dice: en esta sí, en esta no, en esta no. Y va analizando así hasta encontrar en qué pieza se puede utilizar. O si no, se devuelve. Este algoritmo es muy demorado, toma demasiado tiempo en recorrer y cuando vuelve a colocar tiene que volver a hacer el mismo análisis una y otra vez. La selección óptima. Cuando nosotros hablamos de la selección óptima, quiere decir básicamente este algoritmo lo que hace es realizar la misma búsqueda. Si utilizamos el caso anterior, hace la misma búsqueda, pero en lugar de devolverse para buscar, o sea, en lugar de devolverse en el código o en las casillas anteriores, lo que hace es seguir buscando hasta encontrar la condición más óptima.